Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Y voy a desarrollar un poco el tema de la mónada, ya que me han suscitado preguntas sobre el tema. Se ha puesto muy de moda lo de hablar de la mónada y de manifestar la mónada. Lo suelen conectar al gnosticismo, aunque en realidad el término mónada lo pusieron de moda los pitagóricos. Y luego, evidentemente, eso se puede conectar con enseñanzas relacionadas con el primer cristianismo del siglo I, más bien, porque luego ya hubo versiones que se alejan mucho de lo que es la enseñanza del maestro Yeshu, ¿no? Pero ¿qué es la mónada? Bueno, la mónada era representada como un círculo con un punto en el medio. Y decían que la mónada es el origen, es la fuente de toda la realidad. En términos numéricos, la mónada es el 1, pero para los pitagóricos, el 1 no es un número, sino la fuente de todos los números, que son funciones. Los números representan cosas, seres, relaciones. Entonces, la mónada sería, por así decirlo, el origen, lo que luego el maestro dio en llamar el Padre Fuente, de donde emana la voluntad, de la cual procede la vida total, lo que Yeshu conocía como la madre, ¿no? Nosotros somos la madre cuando hacemos la voluntad del Padre, que es el amor consciente, la interrelación, la unicidad, la bondad suprema. Y efectivamente, cuando nosotros vemos la representación de la mónada, ese punto que hay en medio del círculo hace precisamente referencia a la voluntad, a la semilla originaria cargada de potencial. Luego de ahí mana el resplandor. Podemos compararlo a encender una bombilla en medio de la oscuridad. El resplandor es la luz madre que emana de esa semilla potencial, que tiene un potencial infinitamente bueno y amoroso. Es lo que llamamos el Padre de luces, ¿no? Padre de luces hace referencia precisamente a eso, a que genera muchas luces. No es que esté separado de las luces son una extensión, por así decirlo, del potencial del Padre. Por eso no se puede separar el aspecto femenino o materno de la luz con respecto al aspecto masculino, que siembra, que activa. Entonces eso es lo que representa básicamente la mónada en su estado original, que luego evidentemente se despliega con luces sobre luces. Podemos describirlo como un gran árbol de vidas. En hebreo lo llamaban Etz Ahaim, de vidas, no de vida, porque no solo es una, son muchas. Y la sabiduría hebrea también distinguía entre Yehid, que es la unidad, el punto, y Ejad, que es la unicidad. La unicidad tiene un valor numérico de 13, igual que Ahabá, que es amor. Y 13 son las esferas del árbol de las vidas, porque son las 10 de la cábala tradicional más las 3 que se rellenan cuando uno cobra conciencia de quién es en realidad. Esto es lo que vino a enseñar el maestro Yeshua. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Nosotros somos la madre cuando hacemos la voluntad del Padre. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Y acciona a la madre y rescata a la hija. Esta era su enseñanza, muy resumidamente, ¿no? La hija ya hemos dicho que es la luz receptiva de la consciencia en nosotros, pero que se puede torcer, se puede desviar hacia el engaño. Por eso tiene que ser restaurada, reconectada a la función del Hijo, que ya tiene una mente lúcida, conectada a la voluntad del Padre, que puede proteger, puede dirigirnos hacia nuestro propósito original. El Padre de luces, la fuente primordial, nos donó una voluntad y una conciencia y una consciencia para desarrollar nuestra propia vida, que en sí misma sería una mónada también, sería una expresión de la mónada. Nuestro alma,
lo que podemos llamar la doncella, la hija, viene de una supralma. Y esa supralma en sí es un colectivo de almas que también es un conjunto de mónadas o unicidades con su propio núcleo, su propio punto en el medio. Cada uno venimos con un propósito. Y ese propósito es lo que representa el punto en medio del círculo. Por eso, hablar de la mónada también es hablar de un propósito, una vida que se despliega. Y esto, evidentemente, tiene que ver con lo que algunos llaman el manifestar. Pero claro, ¿desde dónde estamos manifestando? Podemos hacerlo desde la vieja naturaleza, el espíritu que, aunque está caído, puede, digamos, traer lo que piensa, lo que siente, pero hay que vigilar qué es lo que deseamos, porque podría hacerse realidad y no corresponderse con lo que debemos manifestar. Por eso se dijo en la enseñanza del Antiguo Testamento: no tomarás el nombre del verbo divino en vano. ¿Cuál es ese verbo divino? Pues el despliegue de la mónada, que tiene la capacidad de hacer real todo lo que toca. Y el nombre, en hebreo lo decían Yud-Heh-Vav-Hei, pero tiene que ver con un desplegarse de la mente, de la visión, del sentir y de la acción física. Digamos que hay 4 esferas o planos. Está la emanación, que se corresponde con la visión, el pensar, que se corresponde con la generación o la creación, como dirían antiguamente. Creación contiene el vocablo krr, que antiguamente hacía alusión a la vibración que genera realidad o que la modifica. Luego tendríamos la esfera emocional, las emociones, que se corresponde con el mundo astral a nivel cósmico. Y finalmente, pues el mundo más físico. Todo eso tiene que ver con el famoso nombre divino. Y cuando nosotros vemos, pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a nuestro propósito original, lo manifestamos. Ahora, si nos llenamos de dudas, de miedos, de acciones distorsionadas, entonces manifestamos otra realidad que no nos corresponde. Por eso cada cual manifiesta la realidad que se corresponde con su grado de ser. La vida que vives manifiesta o expresa el grado de ser que tienes. De modo que cada uno de nosotros debe reconectarse a lo que antiguamente llamaban efectivamente la mónada, pero que en el Nuevo Testamento pues recibe el nombre de el Padre de luces con la Madre, la Hija y el Hijo. Y el Hijo ya hemos dicho que es lo que integra pues, tanto a la Madre como a la Hija como la voluntad Padre. Y es lo que tiene que crecer dentro de nosotros. Tiene que gestarse y crecer hasta ponerse en pie. Porque de momento es un bebé acechado por el Herodes del mundo, que representa todas las tiranías, todas las enseñanzas falsas. Por eso, quien tiene al Hijo también sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Y como ya he explicado en otras ocasiones, hay mucha falsedad en enseñanzas supuestamente gnósticas o supuestamente cristianas, místicas en general, de todo tipo. Porque en la espiritualidad hay mucha falsedad. De modo que el desarrollo, el crecimiento del Hijo implica darse cuenta de dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Y ahora, profundizando un poco más en el tema de la mónada, desde antiguo se conoce que la mónada pues, es la fuente de la energía, de la luz. Antiguamente los neoplatónicos decían que en la luz divina mora pues, el nous, que es la inteligencia, la vitalidad, la belleza, la justicia, el bien, la bondad, que son los valores supremos, ¿no? Por tanto, esa luz es personal, de ahí que en la enseñanza del maestro pues, se le conozca como padre y madre de luces, ¿no? Y antiguamente también se decía que el espíritu es materia, porque del mismo modo que el vapor se convierte en agua, que cristaliza como hielo, pues el espíritu, el éter, se cristaliza en forma de alma, y ese alma se concretiza en diversos seres, expresándose
en el mundo físico. Por tanto, ahí tendríamos también un despliegue desde la mónada de toda la realidad. Lo que ocurre es que cuando hay una distorsión en el espíritu, porque se tuerce, pues la realidad que se manifiesta también es torcida y por eso experimentamos la enfermedad, la desconexión, la muerte. Nuestra misión, por tanto, es reconectarnos al funcionamiento de la mónada original. Y esto es lo que llamamos el árbol de las vidas, que tiene un sistema holárquico y no jerárquico. La holarquía es un gran todo donde cada componente es un todo, es un holón. Y ese todo pues tiene todos los componentes o cualidades del gran todo. No es la misma proporción, evidentemente. Hay gradaciones de luz, gradaciones de ser, desde lo más sutil a lo más grosero. Y es ahí donde empezamos a comprender cómo todo se relaciona con todo y por qué se puede expresar también con números, como hacían los pitagóricos. El 1 pues es el todo. El 2 es una expresión del 1 a ese nivel de opuestos, masculino-femenino, luz y oscuridad. Pero antes venía el 3. El 3 es la reconciliación del 2. Por eso lo primero que surge de la mónada son 3 fuerzas, no 2. 2 fuerzas es lo que se manifiesta en la realidad caída de la serpiente. Por eso siempre todas esas realidades falsas se basan en la dualidad, las izquierdas y las derechas, la luz frente a la oscuridad, el bien contra el mal, etc. Eso es lo que nos mantiene en un estado de conflicto, de división. Por tanto, la mónada es una enseñanza sobre cómo recuperar el sentido de unicidad. Incluso los pensamientos y sentimientos falsos, de alguna manera, son energía. Y esa energía también es luz. Por tanto, no podemos separarnos de la verdad incluso cuando estamos mintiendo. Eso también es una manera de alcanzar la serenidad, dejar de estar en conflicto y vernos como somos, para que todo se armonice de acuerdo a la luz original. Y debemos recordar que estar conectados a la mónada implica recordar que somos luz pura, luz plena, y de ahí nos viene una autoridad, la autoridad que hace que la realidad se pliegue a nosotros. Incluso los enemigos tienen que caer a izquierda y a derecha, como se decía antiguamente. Es así como podemos manifestar esa plenitud. Pero claro, si desconectamos nuestro obrar, nuestro pensar y nuestro sentir de la luz, perdemos la autoridad. Y sin autoridad, pues es imposible que manifestemos la mónada. Manifestamos oscuridad, que tiene su propia autoridad, pero es una falsa autoridad. Por eso se decía antiguamente que nadie te robe tu corona. La corona es la autoridad, la diligencia, la capacidad de dirigir tu pensar, tu atención, tu sentir. Es precisamente ese recuerdo de la esencia lo que nos hace recobrar la autoridad y poder manifestar la plena abundancia con paciencia, dejándonos sorprender también. Para ello debemos aprender cómo ordenar, pero esto también será un tema para otra ocasión. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis de todo esto y si queréis que desarrolle el tema de las órdenes desde la mónada, cómo superar la interferencia del pensar falso o de los sentimientos que no nos dejan en paz. Pero bueno, ya seguiré expandiendo el tema porque esto es un tema muy profundo. Anuncio que, de acuerdo a una petición, pues voy a publicar posiblemente unos vídeos sobre la astrología en el Nuevo Testamento, cómo está sobre todo expresada en el Testamento de Marcos, porque bueno, es un tema bastante interesante y hay muy pocas personas que lo han realmente enseñado. Así que comenzaré a publicarlos a mediados de semana y ya me contaréis qué os parece. Recordaros también que estoy desarrollando conciertos terapéuticos y actividades de reconexión pues aquí en Galicia. Si alguno está interesado se puede poner en contacto conmigo, bien en harmony@gmail.com, a través de la web, o dejar un comentario. Por supuesto, los cursos que se anuncian en la web pues siguen en activo.
Y mientras tanto, bueno, pues gracias por seguir ahí escuchando y apoyando. Sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo para poder realinearnos con el árbol de las vidas, la holarquía universal, y así sentir esa abundancia que nunca nos falta, que siempre nos va guiando, para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.